En el Hospital Universitario La Paz, el pasillo estaba envuelto en un silencio tenso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Tres figuras vestidas de negro esperaban sin decir palabra. No había lágrimas, no había consuelo, solo miradas que escondían más de lo que mostraban. En la habitación 312, un niño de 8 años luchaba por despertar después de un accidente que había cambiado el destino de toda su familia. Y lo que estaba a punto de ocurrir, nadie lo vio venir. Un hombre de traje oscuro ajustó su corbata mientras observaba el pasillo con impaciencia. A su lado, una mujer sostenía un pañuelo negro contra el rostro, fingiendo tristeza con una habilidad casi perfecta. Unos pasos más atrás, una anciana rezaba en silencio, aferrada a un rosario como si su fe fuera lo único que la mantenía en pie. El silencio se quebró cuando el médico apareció al final del pasillo. Su expresión no era la de alguien que venía a dar malas noticias, era la expresión de quien acaba de presenciar algo inesperado. Con voz contenida, anunció que el niño había reaccionado. La noticia cayó como un rayo. El hombre palideció, la mujer apretó su brazo con fuerza y la anciana dejó caer el rosario, para luego sonreír por primera vez en días. El anuncio del médico dejó a todos inmóviles. El niño, después de días sin mostrar señales, había movido los dedos, como si intentara regresar desde un lugar lejano. La noticia se extendió por el pasillo como un susurro cargado de esperanza y de miedo. Para algunos era un milagro, para otros un problema que no esperaban enfrentar. Mientras el médico se alejaba para preparar nuevos exámenes, el ambiente cambió. La mujer del pañuelo negro respiró hondo, intentando recuperar la compostura. El hombre a su lado evitó mirarla, como si temiera que cualquier gesto pudiera revelar o delatar algo. La anciana, en cambio, se arrodilló en silencio, agradeciendo entre lágrimas la posibilidad de que el pequeño volviera a abrir los ojos. Dentro de la habitación, las máquinas seguían marcando el ritmo constante de la vida del niño. Su rostro permanecía sereno, ajeno al caos que su despertar estaba a punto de provocar. Afuera, sin embargo, cada segundo parecía pesar más que el anterior. El hombre caminaba de un lado a otro, inquieto, como si la noticia hubiera encendido una alarma interna. La mujer lo observaba con nerviosismo, incapaz de ocultar la tensión que le crispaba los dedos. La anciana, aún de rodillas, murmuraba oraciones que llenaban el pasillo con un eco suave y persistente. Era la única que no temía el despertar del niño. Para ella, la verdad siempre había sido una aliada, incluso cuando dolía. Para los otros dos, la verdad era lo único que no podían permitir. El sonido de pasos apresurados anunció el regreso del médico. Su expresión había cambiado. Ya no parecía sorprendido, sino concentrado, como si hubiera descubierto algo más. Se detuvo frente a ellos y respiró profundamente antes de hablar. Lo que estaba a punto de decir marcaría el inicio de una cadena de revelaciones que nadie podría detener. El médico respiró hondo antes de hablar, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaran más de lo habitual. Explicó que el niño no solo había reaccionado, sino que había mostrado un patrón neurológico inesperado, un indicio claro de que su conciencia estaba intentando abrirse paso. La noticia cayó como un golpe seco en el ambiente. La mujer del pañuelo negro se tensó, incapaz de ocultar el temblor en sus manos. El hombre, en cambio, intentó mantener la compostura, aunque sus ojos revelaban un miedo que no lograba disimular. El médico continuó explicando que el niño podría despertar en cualquier momento, que su cerebro estaba respondiendo mejor de lo previsto y que si todo seguía así, pronto podría comunicarse. La anciana, al escuchar esto, llevó ambas manos al rostro y dejó escapar un sollozo de alivio. Para ella, cada palabra era una confirmación de que sus oraciones no habían sido en vano. Para los otros dos, cada palabra era una amenaza. Mientras el médico se alejaba nuevamente, el pasillo quedó envuelto en un silencio espeso.
La mujer del pañuelo negro se acercó al hombre y le susurró algo al oído, algo rápido, urgente, casi desesperado. Él respondió con un gesto brusco, como si quisiera cortar la conversación antes de que alguien pudiera escucharlos. La tensión entre ambos era evidente, una tensión que no tenía nada que ver con el dolor o la preocupación, sino con el miedo a lo que el niño pudiera recordar. Dentro de la habitación, el pequeño seguía inmóvil, pero su respiración era más profunda, más estable. Las máquinas marcaban un ritmo constante, casi tranquilizador. Su rostro, aunque pálido, parecía relajado, como si estuviera a punto de despertar de un sueño demasiado largo. Nadie sabía qué imágenes cruzaban su mente en ese momento, qué fragmentos del pasado intentaban ordenarse en su memoria, pero una cosa era segura: cuando abriera los ojos, no lo haría vacío de recuerdos. La anciana se levantó lentamente del suelo, apoyándose en la pared para recuperar el equilibrio. Caminó hacia la puerta de la habitación y observó al niño con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que su despertar traería respuestas, pero también sabía que esas respuestas podrían destruir vidas. Aún así, su fe era más fuerte que el miedo. Para ella, la verdad siempre debía salir a la luz sin importar el costo. El hombre, desde el pasillo, observaba la escena con creciente inquietud. Cada movimiento del niño, cada palabra del médico, cada gesto de la anciana, todo parecía acercarlo a un abismo del que no podría escapar. La mujer a su lado intentaba mantener la calma, pero sus ojos delataban el mismo terror. Ambos sabían que el niño era el único testigo de lo que ocurrió aquella noche, el único que podía revelar lo que realmente había pasado en el accidente. El tiempo parecía estirarse, volverse más denso, más pesado. Cada minuto que pasaba era una amenaza silenciosa. El hombre caminaba de un lado a otro, inquieto, como si la noticia hubiera encendido una alarma interna. La mujer lo observaba con nerviosismo, incapaz de ocultar la tensión que le crispaba los dedos. La anciana, en cambio, permanecía firme como un pilar en medio de la tormenta. Finalmente, el médico regresó por tercera vez, esta vez con una expresión más seria. Explicó que el niño estaba entrando en una fase crítica, un punto en el que su conciencia podía abrirse por completo. Les pidió que se prepararan, que mantuvieran la calma y que evitaran cualquier estímulo brusco. La anciana asintió con serenidad. El hombre y la mujer, en cambio, intercambiaron una mirada cargada de pánico. El médico entró en la habitación y comenzó a revisar los monitores. La anciana se acercó lentamente, colocándose a un lado de la cama. El niño movió los dedos nuevamente, esta vez con más fuerza. Luego sus párpados temblaron, como si intentaran levantarse. El médico contuvo la respiración. La anciana apretó las manos. El hombre y la mujer se quedaron paralizados en el pasillo. Y entonces ocurrió. Los ojos del niño se abrieron. No del todo, no con claridad, pero lo suficiente para que el mundo a su alrededor cambiara para siempre. Los ojos del niño se abrieron apenas unos milímetros, pero fue suficiente para que el ambiente entero cambiara. El médico se inclinó hacia él con cautela, observando cada movimiento, cada respiración, cada señal que pudiera indicar un despertar completo. La anciana tomó la mano del pequeño con delicadeza, como si temiera romperlo, y murmuró palabras de aliento que parecían envolver la habitación en una calma inesperada. El niño parpadeó lentamente, como si la luz le resultara demasiado intensa después de tantos días en la oscuridad. Su mirada vagó por el techo, luego por las paredes, y finalmente se detuvo en el rostro de la anciana. Sus labios temblaron, intentando formar una palabra que no lograba salir. El médico le pidió que no forzara nada, que respirara con tranquilidad, que dejara que su cuerpo hiciera el resto. Afuera, en el pasillo, el hombre y la mujer observaban la escena desde la distancia. No se atrevían a entrar, no se atrevían a acercarse. Cada segundo que pasaba parecía empujarlos más hacia el borde de un precipicio invisible.
La mujer apretaba el pañuelo entre los dedos, arrugándolo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El hombre, con la mandíbula tensa, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos revelaban un miedo profundo, casi primitivo. El médico llamó a la anciana por su nombre y le pidió que hablara suavemente con el niño, que lo ayudara a orientarse. Ella se inclinó sobre él y le preguntó si podía escucharla. El niño movió la cabeza apenas, un gesto débil pero claro. Luego, con un esfuerzo visible, abrió un poco más los ojos. Su respiración se aceleró, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir a la superficie. El médico le preguntó si sabía dónde estaba. El niño tardó en responder, pero finalmente murmuró una palabra casi inaudible. La anciana sonrió con alivio. Era un buen signo. El médico continuó con preguntas simples, intentando evaluar su estado cognitivo. El niño respondía con movimientos lentos, pero cada gesto era una victoria. Sin embargo, algo cambió cuando el médico le preguntó si recordaba lo que había pasado antes del accidente. El niño dejó de parpadear. Su mirada se perdió en un punto fijo del techo. Su respiración se volvió irregular. La anciana lo llamó por su nombre, pero él no reaccionó. Era como si una sombra hubiera cruzado su mente, despertando algo que había permanecido oculto desde aquella noche. El médico le pidió que no se esforzara, pero el niño apretó los labios, como si estuviera luchando contra un recuerdo que quería salir a la fuerza. Sus dedos se cerraron alrededor de la mano de la anciana, aferrándose con una fuerza inesperada. Ella intentó calmarlo, pero el niño comenzó a temblar ligeramente, como si reviviera algo que lo aterrorizaba. El médico decidió detener la evaluación y pidió que le dieran espacio. La anciana se apartó con cuidado, aunque su mirada permanecía fija en el pequeño. El niño cerró los ojos por un momento, respirando con dificultad. Luego, sin previo aviso, los abrió de golpe y giró la cabeza hacia la puerta del pasillo. Sus ojos se encontraron con los del hombre que observaba desde afuera, y en ese instante el niño se estremeció. No fue un temblor físico, sino algo más profundo, más visceral. Su expresión cambió por completo. El miedo se apoderó de su rostro, un miedo tan puro que la anciana retrocedió un paso sin entender qué estaba ocurriendo. El médico se acercó rápidamente, intentando evaluar la situación, pero el niño no apartaba la mirada de la puerta. El hombre, al darse cuenta de que el niño lo había visto, dio un paso atrás. La mujer a su lado lo tomó del brazo, intentando arrastrarlo lejos, pero él estaba paralizado. El niño, con voz débil pero cargada de terror, murmuró algo que apenas se escuchó. El médico se inclinó hacia él, pidiéndole que repitiera. El niño tragó saliva, respiró hondo y con un hilo de voz dijo algo que congeló el aire en la habitación. La anciana llevó una mano al pecho, el médico abrió los ojos con incredulidad, y el hombre en el pasillo sintió cómo el mundo se le desmoronaba bajo los pies. El niño había recordado, y lo que recordaba no debía haber sobrevivido. El silencio que siguió a las palabras del niño fue tan profundo que parecía absorber el aire de la habitación. El médico se quedó inmóvil, incapaz de procesar de inmediato lo que acababa de escuchar. La anciana llevó una mano temblorosa a los labios, como si quisiera contener un grito que amenazaba con escapar. El niño, aún débil, respiraba con dificultad, pero sus ojos permanecían fijos en la puerta, donde el hombre retrocedía lentamente, como si cada paso lo acercara a un destino inevitable. El médico se inclinó hacia el pequeño y le pidió que hablara suavemente, que no se esforzara, que dijera solo lo que pudiera. El niño cerró los ojos por un instante, como si buscara fuerzas en algún rincón de su memoria. Cuando los abrió, una lágrima rodó por su mejilla. Su voz salió entrecortada, pero clara. Dijo que recordaba la noche del accidente. Dijo que había despertado en el coche, que había escuchado voces en el garaje, que había visto sombras moviéndose alrededor del vehículo, que había oído una discusión, un susurro urgente, un ruido metálico, y luego, silencio. Un silencio que había precedido al impacto.
El médico lo escuchaba con creciente incredulidad. La anciana, con el corazón en un puño, se acercó un poco más, intentando consolarlo sin interrumpirlo. El niño continuó hablando, describiendo fragmentos de aquella noche como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Recordaba haber visto al hombre inclinado sobre el coche, recordaba haber visto a la mujer a su lado, nerviosa, mirando hacia la casa, y recordaba haber escuchado su propio nombre, pronunciado en un susurro que no entendió en ese momento. Y recordaba sobre todo el miedo, un miedo que ahora regresaba con la misma intensidad. Afuera, el hombre se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas flaqueaban. La mujer lo tomó del brazo, intentando arrastrarlo lejos, pero él estaba paralizado. Cada palabra del niño era como un golpe directo a su conciencia. Intentó negar con la cabeza, como si eso pudiera borrar lo que estaba escuchando, pero era inútil. El niño había recordado, y lo que recordaba lo señalaba directamente. El médico, con el rostro tenso, pidió a la anciana que se mantuviera cerca del niño mientras él salía al pasillo. Caminó hacia el hombre con pasos firmes, sin apartar la mirada de él. La mujer retrocedió, intentando ocultarse detrás de su pañuelo negro. El médico les pidió que no se movieran, que esperaran allí, que no intentaran abandonar el hospital. Su voz, aunque controlada, tenía un hilo que no dejaba lugar a dudas. El hombre intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La mujer, en cambio, comenzó a justificar, a inventar explicaciones apresuradas, a negar cualquier implicación. El médico no respondió, simplemente los observó con una mezcla de decepción y determinación. Luego, sin decir más, se alejó para llamar a seguridad y reportar lo que el niño había revelado. Dentro de la habitación, el niño comenzó a llorar en silencio. La anciana lo abrazó con cuidado, murmurando palabras de consuelo. Le dijo que ya no estaba solo, que nadie volvería a hacerle daño, que la verdad siempre encontraba la manera de salir a la luz. El niño se aferró a ella, temblando, como si temiera que todo volviera a desvanecerse. El sonido de pasos apresurados llenó el pasillo. Personal de seguridad se acercó, seguido por 2 agentes que habían sido llamados de urgencia. El hombre y la mujer quedaron rodeados en cuestión de segundos. La mujer intentó escapar, pero fue detenida. El hombre, con la mirada perdida, no opuso resistencia. Sabía que todo había terminado. Sabía que el niño había dicho lo que no debía haber sobrevivido para contar. La anciana, desde la puerta de la habitación, observó cómo los agentes se llevaban a ambos. No sintió alegría, no sintió venganza, solo una profunda tristeza por todo lo que se había perdido. Pero también sintió alivio porque el niño, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para recordar, y porque ahora, por fin, podría comenzar a sanar. El médico regresó a la habitación y se acercó al pequeño. Le dijo que había sido valiente, que había hecho lo correcto, que gracias a él la verdad había salido a la luz. El niño lo miró con ojos cansados, pero llenos de una determinación silenciosa. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que por primera vez desde aquella noche estaba a salvo. El pasillo del hospital se llenó de murmullos cuando los agentes escoltaron al hombre y a la mujer hacia la salida. Algunos pacientes y enfermeras se detuvieron a observar, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. La mujer intentaba cubrirse el rostro con el pañuelo negro, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. El hombre, en cambio, caminaba con la mirada perdida, como si su mente hubiera abandonado su cuerpo mucho antes de que los agentes lo tomaran del brazo. Dentro de la habitación, el niño seguía respirando con dificultad, pero sus ojos permanecían abiertos, atentos, como si temiera que todo desapareciera si parpadeara demasiado tiempo. La anciana se sentó a su lado y le acarició el cabello con ternura. Le dijo que ya no tenía que tener miedo, que estaba a salvo, que nadie volvería a lastimarlo.